Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo episodio de Es Real con Marce y Caro. Y hoy tenemos invitada de la casa porque es familia, ¿sí o qué, Marce? Familia, pero tienes que decir que en esa segunda temporada vamos a tener una sección muy interesante que es de testimonios. Testimonios relacionados con la maternidad, con experiencias personales, de pronto con situaciones de la vida que son inesperadas o de pronto a las que algunas veces les tememos y no queremos enfrentarnos, pero aquí tenemos testimonios para hablar de eso, para compartir lo que es real, lo que nos queda, los aprendizajes y todo lo que viene. Bueno, María Alejandra Tovar es prima de mi marido. Tengo que confesar aquí en cámara que es la prima preferida para mí, con la que de pronto he hecho más feeling, con la que tenemos más afinidad, y muy feliz de tenerla, muy valiente ella de acompañarnos hoy, porque desde que pensamos esta sección de testimonios se me vino muy a la cabeza María Alejandra y le dije: María, ¿te animarías acompañarnos? Me dijo: sí, Marce, de una, allá estaré. Y bueno, hoy está acá. Gracias por aceptar la invitación. María Alejandra es psicóloga con especialización en desarrollo organizacional. Y bueno, tiene también una pasión enorme por el liderazgo y por estar siempre muy a la cabeza de área de recursos humanos. Preséntate, María. Bienvenida, María. ¿Quién es María Alejandra Tovar? Bueno, yo soy María Alejandra Tovar, nací en Neiva, Opita, igual que el esposo de Marce, psicóloga, especialista en gerencia de desarrollo organizacional, coaching ejecutiva de organizaciones, mamá de 2 chiquitas preciosas, Gabriela y Emilia, de 7 y 10 años, casada hace 12 años también. Y pues esa es mi vida personal, esa soy yo. Muy contenta de estar acá, gracias por esas palabras tan lindas. También es mi familiar preferida política. Feliz de estar acá, es la primera vez que hablo de mi vida personal. Estoy acostumbrada a hablar en público, pero siempre en el mundo organizacional. Claro, muy acostumbrada, María Alejandra, como a esas juntas directivas, como a esos espacios de alto nivel, donde uno está directamente con presidencia, donde la vida profesional empieza, digamos, como a marcar el derrotero de la vida de uno. Cuéntanos un poquito de eso, Mariale, cuéntanos de eso, de tu vida profesional y de, bueno, pues de todo lo que viene. Bueno, pues yo llevo alrededor de unos 14, 15 años de experiencia profesional. He trabajado siempre en organizaciones. En los últimos 10 años he estado como directiva de equipos de talento humano en empresas, sobre todo el sector petrolero, que ha sido mi escuela, sector manufacturero, sector construcción, entre otros. Pero digamos que mi experiencia ha sido en el sector petrolero, dirigiendo equipos de talento humano, participando en juntas directivas. Esa ha sido como mi experiencia en los últimos 15 años de mi vida profesional. A mí me encanta tener invitadas que son mamás. O sea, yo siento que muchos de los temas del podcast están relacionados con esa maternidad y con esa crianza. Y María es mamá, como ya dijo, de Emi y de Gaby. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande en esa maternidad? Bueno, mi reto más grande, increíblemente, toda mi vida quise ser mamá. O sea, ese fue mi sueño toda la vida desde chiquitica. Y nunca pensé que el primer reto más grande y quiebre de mi vida iba a ser justamente ese rol, ser mamá. Y el reto más grande fue con Emilia, mi segunda hija, la que hoy en día tiene 7 años. Los primeros 5 años de vida de mí han sido todo un reto personal, espiritual, emocional, porque ella nace y ella dura 30 días en la UCI. Tan pronto nace por un tema respiratorio y le descubren que tiene laringomalacia, eso le complica su cuadro respiratorio. Sale de la UCI al mes y lejos de imaginarme que el reto más grande iba a ser después de salir de la UCI, porque ella arranca con un tema de alimentación muy complicado, pierde el reflejo de deglución, pierde el reflejo de succión, y tengo que alimentarla alrededor de 2 años con jeringa, porque no es capaz de asimilar los alimentos de otra manera. Eso trae un riesgo muy grande de broncoaspirar. Siendo conscientes de eso, el pediatra nos dice: no hay forma de alimentarla de otra manera, tienes que alimentarla con jeringa.
Pero lo más traumático y lo más duro como papás de ese proceso es que a Emilia tocaba hacerla llorar para que pudiera tragar la comida literalmente, porque no tenía el reflejo. Entonces, esto era un tema muy traumático para ella emocionalmente, creció con digamos, con una asociación poco funcional con la comida por esa experiencia de tener que llorar para poder alimentarse. Y a medida que pasaron los años, ella fue recuperando el reflejo, pero esos años nos aislaron socialmente de todo el mundo, pues no queríamos que la vieran comer, no queríamos estar en lugares públicos donde vieran cómo la teníamos que alimentar, que prácticamente era literal a la fuerza. Y con jeringa. Entonces era un proceso de 2 horas y media de alimentación, cuando un niño pues, normal se alimenta en 20 minutos. Entonces ese ha sido como... Yo tengo ahí 2 preguntas, Mariale, y es una, ¿cómo hiciste? Porque 2 años es un montón, sobre todo pues uno regresa como a la parte laboral, no sé, bueno, quienes tienen licencia de maternidad a los 4 meses y medio, quienes pueden quedarse un ratico más, usualmente como hacia los 8 años, hasta los 8 meses, perdón, o 1 año, pero 2 años, ¿cómo fue este tránsito en la logística tuya también como mamá, como profesional, y también, pues por supuesto, en toda la parte emocional como familia? Pues los primeros 6 meses que pues estaba uno en licencia de maternidad, 100% yo enfocada en el proceso de alimentación de ella, sobre todo porque los primeros 6 meses fue muy duro, porque además de que teníamos que alimentarla con jeringa, ella estaba en una desnutrición y en un tema de peso muy complicado. Ya después regreso yo a trabajar y gracias a Dios y afortunadamente tengo un esposo que de verdad ha sido el sostén de mi familia totalmente a nivel emocional. Él se ha dedicado a mis hijas 100%, incluso yo en mi rol ejecutivo, corporativo, muchas veces no tenía tiempo para llegar temprano a la casa, para poder asumir ese rol que necesitaba mi hija que asumiera en la casa, y mi esposo era el que se dedicaba literalmente a darle comida, a salir temprano de la oficina. Él ha sido comercial, entonces era mucho más flexible su jornada, su espacio, su agenda. Y él realmente fue el soporte de Emilia y ha sido el soporte del tema de alimentación de Emilia toda la vida, mientras yo estuve trabajando. Emilia, tengo que decir que tiene ese privilegio, Emilia y Gaby, de tener un súper papá, Nico. Nico sabe cuánto lo queremos en la familia y de verdad que se pone la 10. O sea, realmente es súper entregado, súper pendiente. Hay que decir también que Emi estuvo unos meses en Bumblebee y pudimos vivir un poquito como ese proceso de alimentación, que le dijimos no se preocupen, acá los apoyamos con todo el amor, con todo el cariño. Emi duraba casi 1 hora, alrededor de 1 hora almorzando, calentábamos el almuerzo 3 y 4 veces, me acuerdo que era difícil, pero tengo que decir que tienes una hija maravillosa, María, porque Emi tiene luz, a pesar de todas sus dificultades, digamos, motoras, a nivel de salud, como todas esas subidas y bajadas a nivel de su temperamento también. Es un reto fuerte, es una chiquita amorosa, sociable, que siempre está con una sonrisa, que cuando no le gusta algo te lo manifiesta abiertamente, y es el reto más grande poder sacarla de ahí, pero es una niña que va a brillar en cualquier cosa que la vida tenga de parada para ella. Así es. Así es. Estoy convencida que llegó al mundo para grandes cosas y que ha pasado muchas pruebas, y hoy en día es una niña súper feliz. Hoy en día es una niña que tolera todas las texturas, come perfecto, ya no necesita comer con jeringa. Es una niña alegre, es una niña que yo creo que ha superado muchas pruebas en la vida y que llegó para transformar la vida de muchas personas, y tiene su temperamento y es una niña súper fuerte en su carácter, pero es parte de la magia que tiene ella, que es completamente diferente a todos los niños y tiene demasiado para aportar. Sin duda, toda esta experiencia que han tenido que vivir ustedes con Emi ha sido pues una montaña rusa a nivel emocional, pero quisiera que trajeras hoy, para poder llegar a ese testimonio por el cual te invitamos, que nos dijeras cuáles han sido esos 3 retos en tu vida, incluyendo el de Emi, o sea, me debes 2, que creas que te hayan marcado y que siempre que llegas ahí toca replantear un poquito y poder avanzar y seguirse trabajando uno. ¿Cuál crees que son esos retos que te hayan tocado vivir, que tú digas, uff, me revolcaron por completo y te cambian el rumbo de ese camino? Yo pensé que el de Emilia era el top. No, la vida me trajo
dos retos más grandes que el de Emi. Hoy en día siento que el de Emilia fue muy fuerte, pero no le dio un revolcón a mi vida tan grande como los últimos dos que viví en los últimos 6 meses. Hace 6 meses, el 27 de diciembre exactamente, caigo en una debilidad terrible y con un montón de síntomas que no explicaba y que no podía entender, y caigo en la clínica y creo que esa ha sido la experiencia más fuerte que he tenido, porque duré alrededor de 32 días en la clínica, de esos 14 días en UCI, por una enfermedad inmunológica huérfana que me diagnosticaron de un momento para otro porque yo estaba perfecta de salud. Entonces yo creo que el reto más grande que he vivido y que realmente le ha dado un revolcón duro a mi vida ha sido la enfermedad que experimenté desde hace 6 meses y el momento en el que estoy ahora, porque a raíz de toda esa enfermedad tuve que renunciar a muchas cosas en mi vida, incluyendo ese rol corporativo directivo que tuve durante 15 años, porque pues digamos que claramente estar en una situación de salud distinta te pone también en unos cuidados diferentes, y yo regreso de incapacidad hace poco, 5 meses de incapacidad después de la enfermedad que tuve y que voy a tener pues, prácticamente según los médicos toda la vida porque es inmunológica y es huérfana, y regreso y pues me dice la presidenta de la compañía, en la que duré 1 mes y medio antes de entrar en este tema de la enfermedad, pues prácticamente que las cosas cambiaron y que entiendo profundamente que mi condición de salud ya no me permite a mí viajar a campo en el sector petrolero, estar en unos roles que implican mucho estrés, condiciones de alimentación específicas, etcétera, pues que en este momento no puedo asumir a tan corto plazo de haber salido de la clínica. Entonces, el segundo reto, el primero es Emi, definitivamente. El segundo es la enfermedad y todo lo que ha sucedido en mi vida en los últimos 6 meses. Y el tercero definitivamente es volver a reinventarme a nivel laboral. Es como pensar que puedo hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrada a 15 años a hacer, que es estar en una mesa directiva hablando de liderazgo en un mundo corporativo y empezar a pensar que puedo ser feliz y aportarle a la sociedad y al mundo desde mi experiencia y mi conocimiento de una manera diferente. María, le hablemos de este momento en la clínica, de cuando llega, además 27 de diciembre, es una fecha muy compleja emocionalmente para todos, y tú llegas a la clínica y no saben qué está pasando. Cuéntanos un poquito ahí ese testimonio tuyo, porque yo creo que una de las cosas que uno más le tiene miedo como mamá es, digamos, uno eventualmente faltarle a sus hijos. Y yo creo que se debió ser un miedo muy profundo, que gracias a Dios hoy estás aquí sentada con nosotros, pero quisiera que nos contaras, porque de pronto hay muchas mamás afuera que están pasando por una situación difícil de salud y que quizás pues están con ese miedo aferrado. Cuéntanos un poquito de ese testimonio tuyo, cómo lo transitaste, cómo lo manejaste con ellas, porque están aún muy chiquitas en ese proceso. Fue un mes muy complicado, sobre todo porque a nivel familiar diciembre para nosotros significa mucho. Mis 2 hijas cumplen en diciembre, mi esposo cumple en diciembre, es Navidad, es Año Nuevo, o sea, es como el mes donde hay demasiada felicidad en mi familia siempre porque hay muchas celebraciones. Y ese mismo mes, digamos que fue todo este proceso de salud. Todos los problemas se juntaron en diciembre, mi esposo se quedó sin trabajo en diciembre, comienzos de diciembre salió una reestructuración después de 5 años de estar en una petrolera. Eso fueron los primeros 5 días de diciembre. Después de esto nos chocaron la camioneta, mis hijas estaban atrás en la camioneta y yo decía, ¿qué más puede pasar? Todavía no me había enfermado. Yo decía, Dios mío, ¿qué más puede pasar? O sea, mi esposo se queda sin trabajo, nos choca la camioneta, mis hijas estaban súper asustadas. Y más o menos el 15, 16 de diciembre, es más, Marce, fue a una novena. ¿Tú estuviste o velitas, algo en diciembre? Creo que fue velitas. Estuvimos en velitas y ya tú estabas con tapaboca de pronto muy con COVID en ese momento. Entonces Marce y pues mi primo y todos estuvieron en velitas, yo ya no me sentía bien, pero más o menos el 15 de diciembre, mi hija cumplía el 18, el neumólogo me vio y me dijo, usted tiene unos nódulos en los pulmones, porque yo empecé con una estocondritis, para ir en orden, yo empecé con una estocondritis, me dolía muchísimo, yo pensaba que me estaba dando un infarto, eso fue finales de noviembre y le dije a mi esposo, llévame a urgencias, él me llevó a urgencias, en urgencias me hicieron un montón de exámenes y en los exámenes me dijo la doctora, usted tiene unos nódulos en los pulmones, vaya a un neumólogo. Yo llego al neumólogo, le digo, me dijeron esto en la clínica, me dijo, eso tiene cara como de algo infeccioso, no creo que sea como un tumor ni algo maligno, yo creo que lo que usted tiene es una neumonía. Eso fue como alrededor del 10 de diciembre. La voy a hospitalizar. Le dije, por favor, no, mi hija cumple el 18, mi otra hija el 16, o sea, yo no quiero estar sin ellas,
tráteme en la casa y después del cumpleaños hospitalice. Y él me dijo, hagamos una cosa, váyase, celebre el cumpleaños con sus hijas, vuelva, le hago el examen, si ha avanzado, la hospitalizo, si no ha avanzado, le hago tratamiento en casa. Yo fui, celebré el cumpleaños con mis hijas, hoy en día digo, es una irresponsabilidad muy grande porque pude haber evitado cosas, claro. pero era como la necesidad de no dejarla sola y porque además el Gaby es una niña demasiado sensible y ese tipo de cosas le afectan un montón y pues fue lo que mi instinto de mamá me dijo en ese momento necesitaba hacer. Entonces le dije, por favor, después volví, me dijo, no ha avanzado, la vamos a tratar en casa. Me dio medicamentos para la neumonía, empecé a tomar antibiótico, pero pasaban los días y no me podía levantar, tenía una debilidad horrible, el color era como amarillo-verde, una cosa horrorosa, y no me podía levantar y digamos que en algún momento mi esposo me dijo, yo siento que el antibiótico no te está haciendo nada. Y yo le dije, pues yo también siento lo mismo, pero seguía tomándome el antibiótico. Pasaron los días y un día, el 27 de diciembre, llega mi mamá y me dice, no, o sea, ya esto es anormal, ya llevas un montón de días, ya no te está haciendo efecto, ya estaba vomitando sangre, esto ya no está normal, vámonos para urgencias. Llegué al country el 27, llegué desaturada, ya estaba como en 70 de saturación, me pusieron de un oxígeno, llegué en desnutrición, llegué con una anemia altísima, todos los cuadros de sangre súper alterados, plaquetas en el piso, bueno, llegué en un estado pues terrible, tanto así que tan pronto me vieron los médicos me dijeron, usted va para UCI, o sea, usted ni siquiera va a quedar en una habitación hospitalizada, se va para UCI, me mandaron para la UCI, duré 14 días en la UCI, duraron 10 días haciéndome muchos exámenes, yo todos los días a las 3 de la mañana me chozaban, me sacaban exámenes de sangre, a las 6 de la mañana llegaban todos los médicos, miraban los resultados, se hacían más exámenes porque no entendían qué estaba pasando. O sea, como que veían un montón de temas aislados, pero decían, no entendemos cuál es el diagnóstico. Yo, sin embargo, seguía vomitando sangre, dejé de hacer pipí, ya estaba haciendo la orina con sangre, empecé a tener mucho más tema respiratorio. Entonces como que se empezó a complicar y empezaron a hacerme más y más exámenes. A los 10 días ya de haberme hecho muchos exámenes y que yo estaba en la UCI, se dieron cuenta que definitivamente lo que yo tenía era una vasculitis de Wegener, que es una enfermedad huérfana inmunológica que afecta pulmones, afecta riñones y afecta senos paranasales superiores. Yo ya tenía perforado el tabique, ya me la había perforado la enfermedad, seguía sangrando por el tema de los pulmones y ya estaba con daño renal, ya tenía los 2 riñones comprometidos. Cuando ya se dieron cuenta de la enfermedad, dijeron, empezamos tratamiento. Entonces, empezar tratamiento es que mi vida durante ese tiempo en la UCI y los siguientes 20 días en la clínica era, en la mañana me despertaba sangre siempre, me hacían plasmaféresis que duraba 4 horas, que me sacaban todo el plasma del cuerpo y me reemplazaban el plasma. Eso era un procedimiento diario de 4 horas. Y en la tarde me hacían 4 horas de diálisis para poder ayudarle al riñón. Entonces duraba todo el día prácticamente conectada de catéteres y de un montón de cosas para poder ayudarle al riñón y poder sacar todo el tema de toxinas que tenía con el plasma y regenerar todo el cuerpo con plasma nuevo. Eso fueron 20 días, yo tuve más de 20 diálisis, tuve más de 9 plasmaféresis, tuve transfusiones de sangre como unas 4, y todo para poder ayudar a esa enfermedad inmunológica. Tuve experiencias espectaculares, tuve muchos ángeles de Dios durante todo el tiempo que estuve en la UCI. Tuve revelaciones, mi papá tuvo una revelación. Eso quería preguntarte porque en algún momento supe esas revelaciones y quería preguntarte cómo fue esa conexión con Dios, que nos contaras un poquito de ese milagro realmente. Fue una cosa espectacular, yo nunca había experimentado a Dios tan cerca en mi vida y hoy en día entiendo que uno de los propósitos de esta experiencia fue justamente ese, reencontrarme con Él, reencontrarme con Dios y sentirlo realmente presente en mi vida. Mi papá tuvo una revelación antes de que yo entrara a la UCI, él es muy cercano a Dios, y la revelación que él tuvo es que Dios en la revelación le mostró que yo tenía algo en el útero, algo, y Dios le decía en la revelación, pero no te preocupes que yo ya me encargué de eso, yo ya limpié el útero y ella ya no tiene nada en el útero, ella ya está bien porque yo ya me encargué. A los días me hicieron un examen de todos los que me hicieron y salieron como unas varices en el útero, pero eran absolutamente benignas, o sea, eran unas varices, era como, yo hoy en día lo llamo como la cicatriz que quedó de lo que Dios hizo y le mostró en la revelación a mi papá, o sea, algo tenía, no sé si era cancerígeno, no tengo ni idea qué era, pero la revelación le dijo a mi papá, tranquilo que yo ya me encargué de limpiar,
y lo que salió fueron unas varices. Entonces esa fue la primera revelación que tuvo mi papá. Yo tuve una en la UCI. Yo tuve una en la UCI en un día muy complicado para mí, donde yo sentía y veía la cara de todos los médicos y yo sentía que algo estaba pasando, que no me lo querían decir, pero que no estaba bien. Y ese día yo estaba con los ojos cerrados orando, estaba despierta y tuve una luz muy linda. Yo creo que fue el Espíritu Santo porque era una luz muy amarilla. Y en la luz muy amarilla, de un momento a otro salió la imagen de dos bebés. Eran dos niños. Yo sentí que eran mis nietos en la visión que vi. Y era como una forma de Dios decirme, no te vas a ir, este no es tu momento, tú vas a ver a tus nietos, tú vas a salir de acá. Y pues yo lloraba y lloraba, obviamente, porque yo decía, pues yo sentía que ese día me iba, y cuando vi la revelación dije, no me voy a ir, voy a ver a mis hijas, voy a ir a mis nietos. Y le conté a mi papá, y mi papá me dijo, yo también tuve otra, porque mi papá es una cosa, una conexión con Dios impresionante. Me dijo, yo tuve otra donde te vi viejita. Entonces conectamos las de los dos, y ahí fue cuando yo sentí, no es mi momento, y empecé como a tener una energía totalmente diferente de me voy a recuperar, voy a creer en la promesa de Dios en mi vida y voy a salir de acá. ¿Y qué pasó? Ay, perdón. No, es que no te puedo pisar. ¿Qué pasó? Nada, el tratamiento empezó a hacer efecto, me empecé a sentir cada vez mejor. La UCI es una experiencia muy dolorosa porque yo no podía ver a mis hijas, duré 14 días sin verlas. Yo no podía coger el celular, yo no podía hablar con el mundo exterior, yo solamente veía a mi esposo, a mi mamá, a mi papá y ya. Bueno, y mi hermano que lo dejaban entrar de colado. De resto no veía a nadie más, y yo era la única que estaba consciente. O sea, en la UCI todos estaban inconscientes, todos estaban entubados, yo era la única que estaba despierta. Entonces yo hoy en día me preguntan, ¿y eso es mejor o peor? Y yo digo, no sabe uno, no sabe uno. Yo que viví de cerca, digamos, desde el lado pues de la familia, donde nuestro principal reportero, Nicolás, que mejor dicho, yo creo que estudió, investigó, estaba pendiente de todos los diagnósticos, siento que fue muy duro para nosotros, y me incluyo, porque el día que la hospitalizan y se la llevan para UCI, Nicolás escribe en Facebook un mensaje bastante conmovedor, y yo me levanto a las 11 de la noche, leo el mensaje. ¿Tú lo leíste Yo también? fui la que te lo mandé. Ah, bueno, leo el mensaje a las 11 de la noche, no me podía dormir. Nicolás como las pruebas, como muy aferrado a Dios, pero también cuestionándose por qué estaban pasando por unas situaciones tan complicadas. Y cuando ya amanece, le digo yo a Juan Pablo, algo le pasó a María Alejandra, sí sabíamos que venía de caída de salud y todo, pero escribe por favor a preguntar. Y Juan Pablo, entonces, ay, ¿y qué hago? Y yo, 4 horas después, sin noticias, yo dije, a mí no me importa, yo le voy a escribir a Nicolás y le dije, Nico, leí tu mensaje, de verdad, ¿qué es lo que está pasando? No, toda la familia, digamos, unidos también en oración, porque hicimos varios rosarios en línea, pendientes de la salud y de la evolución de María Alejandra. El pronóstico no era el más favorable, entonces era una angustia. Yo pensaba como mamá y decía, Dios mío, Nico, Gaby, Emi, estaba absolutamente convencida de que no les iba a faltar nada, porque Nico, como te digo, es un papá muy presente, muy dedicado. Siento que se me corta un poquito la voz, siento que se me corta un poquito la voz, porque sí fue muy duro para nosotros, y era todos los días esperando el reporte de Nicolás y el reporte del médico, y qué dijeron, y nunca nos dijeron que María Alejandra estaba inconsciente, que estaba consciente. Entonces, muy uniendo a lo que estabas diciendo, decía yo, qué fortaleza, porque es uno pensar en un trabajo que estabas iniciando 1 mes y medio en una multinacional, pues no es cualquier cosa. Nico sin trabajo, las chiquitas, pues Emi con su condición, digámoslo así. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasará por la cabeza de María Alejandra? ¿Qué la llenará de fuerza? ¿Qué la aferrará a la vida? Porque sé que está pensando en todo este panorama, claro, tan desolador. Y te pregunto, María, ¿qué pensabas en esas noches tan oscuras en UCI, que es un lugar bien frío, y frío no solo de clima, sino de la parte emocional, de quienes te rodean, de las condiciones de los que están de lado y lado, que a lo mejor están intubados, que a lo mejor pues están en unas condiciones más difíciles? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento para continuar?
Los primeros 5 días yo estaba era conectada con lo que estaba pasando físicamente en el lugar, ¿no? Entonces yo estaba acostada y yo veía código azul, corrían para un lado, corrían para el otro, cuando desentubaban a una persona el sonido es aterrador, entonces todo eso era lo que estaba en mi mente. Y un día dije, no puedo seguir acá conectada con lo que está pasando porque eso no me está ayudando. O sea, tengo que encontrar una manera diferente de vivir esta situación porque si no, no voy a lograr que mi mente esté como tiene que estar en este momento para salir de acá. Y ahí fue cuando empecé a meditar. Yo tomé la decisión y dije, no tengo ni idea de meditar, pero para eso existen podcasts, para eso existe un montón de cosas. Como no tenía internet, porque no me daban celular, yo dije, pues por ahora no puedo. Cuando entre mi esposo que me pase el celular y yo miro a ver cómo es la vaina y luego lo hago yo sola, pero necesito empezar a conectarme con mi mente y a tranquilizarme y a pensar, porque mi papá siempre que iba me decía, deja de pensar en el proceso, piensa en la meta. Y yo no entendía esa frase, yo, ¿cómo así que piensa en la meta? O sea, deja de pensar en el dolor, en el sufrimiento que estás viendo. Cada vez que te saquen sangre, cada vez que te hagan exámenes, cada vez que vivas eso, piensa en la meta, piensa que vas a salir de acá y que Dios ya te lo prometió y que te va a llenar de bendiciones. Piensa en eso. Y tu corazón va a hacer que lo que pienses, lo que sientas va a ser completamente diferente. Y yo empecé a hacerlo y empecé a meditar y empecé a conectarme con otra parte de mi vida, de no beber, de vivir lo que estaba oyendo y el médico y un montón de cosas, sino como que eso fuera un mundo paralelo y conectarme de una manera diferente conmigo misma. Y yo creo que eso, pensar en mis hijas, en la promesa de Dios, en las revelaciones, en todo eso, alimentó mi alma y mi corazón y me dio como esa esperanza, como esto no es el final y voy a salir de acá y yo creo que eso fue lo que me ayudó. María, yo quiero contarle a quienes nos están oyendo que parte de este testimonio obviamente es, bueno, toda la experiencia que nos estás contando con tus hijas, pero también este proceso de revelación y de acercarte a Dios y contarles a ellos algo que a mí realmente me pareció impresionante, porque cuando uno habla de diálisis, uno casi que habla de diálisis de por vida. O sea, cuando uno arranca diálisis y cuando Marce me dijo a mí, miércoles, diálisis día de por medio, yo tengo un primo que en este momento está saliendo de cuidados intensivos que tiene diabetes, pues que hace muchos años es diálisis y es diálisis día de por medio. Y yo decía, esto va a ser para siempre, pero leía tu testimonio y veía cómo tenías unos niveles de creatinina, si no estoy mal, altísimos, en donde realmente tus riñones estaban muy comprometidos, casi que al 90%, y con todo este proceso tuyo de meditación, de creer, de fe, de sanación, pues cuéntales hoy a los oyentes cómo tienes tus riñones, cómo tienes tu creatinina y cómo vas avanzando con ese proceso de diálisis. Yo creo que la diálisis ha sido la experiencia más dolorosa y dura que yo he vivido en mi vida. O sea, quienes viven un proceso de diálisis o tienen familiares con diálisis es triste, es fuerte, es una experiencia de vida, es estar sometido 4 horas a una máquina día de por medio, es agotador, o sea, tú sientes que fuiste al gimnasio 80 horas y sales totalmente desgastado y yo pensaba que esa iba a ser mi vida. O sea, yo salí de la clínica y el decreto de los médicos era tú tuviste afectación del 90% de tus 2 riñones, el riñón es un órgano que no se regenera, es decir, cicatriz que queda en el riñón, cicatriz que queda para toda la vida, y pues 90% esto era trasplante. Y ya la doctora le había dicho a mi esposo, entra María Alejandra en una lista de trasplantes, vamos a empezar a hacer toda la gestión, es muy joven, no puede estar pegada en una diálisis toda la vida, necesitamos que le trasplanten los riñones. Y ese fue el decreto humano. Ese fue el decreto de la doctora. Salgo yo y alcanzo a estar en una unidad de diálisis, que es otro lugar que algún día tengo que volver porque siento que es un lugar que necesita demasiado de las personas. Es ver muchos viejitos y abuelitos pegados en una máquina, en una desesperanza de vida terrible, porque ya el riñón está afectado y ya tiene que necesitar de esa máquina para poder vivir. Logré llegar a una sola sesión, duré 4 horas pegada en la máquina, y me acuerdo mucho que salgo y me ataco a llorar y le digo a mi esposo, si esta va a ser mi vida, no sé si quiero seguir viviendo. O sea, no sé si voy a ser capaz de vivir esto cada día por medio 4 horas, porque si mi vida va a ser esto, no sé si tengo la fortaleza interna para poder soportar algo así. Y a mí me tienen que hacer exámenes semanalmente de sangre. Me acuerdo mucho que esa semana me hicieron exámenes. Yo tenía una creatinina de 4,2, o sea, es decir, la normalidad de una creatinina en una mujer es por debajo de 1. Yo tenía creatininas de 4,2 en la clínica, tenía una afectación brutal.
y esa semana empezó a bajar. Entonces ya estaba en 3.5 y la doctora de la unidad dijo, bajó, esperemos a ver, no le hagamos diálisis mañana. Me volvieron a hacer examen de sangre a los siguientes 2 días y la creatinina bajó, está en 3.2. Espérate, o sea, está bajando sin diálisis, porque normalmente la creatinina mejora con diálisis. Está bajando sin diálisis, no le hagamos diálisis, y no le hagamos diálisis, y no le hagamos diálisis, y llegaba 2 semanas sin diálisis, y un día llegué a la unidad de diálisis y le dije a la doctora, no me han hecho diálisis, estoy angustiada, o sea, baja, pero no me han hecho, ¿será que eso está bien, está mal? Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitarle el catéter hoy. Y yo temblaba, y yo le decía a mi esposo, yo no quiero que me vuelvan a poner el catéter, o sea, ¿estás segura? No me lo quites, sí. Sí, me lo tienes que volver a Sí, me lo poner. tienes que volver a poner. Y le decía, ¿estás segura? Y me decía, confía en Dios. Y como que yo sentía que Dios me hablaba a través de muchas personas, y dije, bueno, me lo quitaron. Y ese día salí sin catéter y todo el mundo me volteaba a mirar, y yo decía, pero todavía no tengo los riñones bien, pero ya estoy sin catéter. O sea, era una cosa como de soltar. O sea, como que Dios me está diciendo, confía. O sea, te quité el catéter, ya, o sea, confía, la creatinina está bajando, confía, tú no vas a volver a tener diálisis. Y ese día me fui, lloré un montón, le decía a Nico que tenía mucha angustia, mucha ansiedad, pero al mismo tiempo a Dios en mi vida, y me siguieron haciendo exámenes. Hoy en día tengo una creatinina que está en 1.3, Wow. es decir, estoy a 3 puntos de la meta, de la normalidad. El médico me dijo el sábado, el reumatólogo me dijo, el riñón tiene cicatriz, y yo le decía, bueno, ese es el decreto humano, el riñón tiene cicatriz. Yo le decía, yo sé que voy a estar por debajo de 1, porque eso fue lo que Dios me prometió, y Dios no promete para no cumplir. Entonces estoy segura que voy a llegar allá, estoy ya normal, no me han hecho diálisis hace un montón de tiempo. Sí tengo la vasculitis de Wegener, que también es un decreto humano que dicen que es para toda la vida. Tengo que estar medicada, cada 6 meses me van a dar un medicamento que es como una quimioterapia para poder mantener dormida la enfermedad. Pero también estoy segura que eso se va a ir en algún momento. Yo sí creo en los milagros. Yo que viví, como decía, tan de cerca este proceso, que la fui a visitar a la clínica, la vi salir, y cuando la vi dije, Dios mío, o sea, era muy fuerte porque obviamente se bajó de peso un montón. Muchas veces, ahorita que te escuchaba, no hay que preguntarse por qué, sino para qué, porque muchas veces nos damos ese látigo, ¿por qué me mandas esta prueba a mí? ¿Para qué? ¿Qué tiene Dios para ti, para tu vida, para tus hijas? Yo te veo hoy llena de vida, llena de fortaleza, te escucho hablar cuando compartimos los fines de semana, todo el tema de la meditación, todo lo que te ha pasado, y sin embargo es la mente positiva, es avanzar, es baila, poder, allá me la encuentro bailando, todos los domingos hacemos zumba. La primera clase, yo siento tan nerviosa, la primera clase yo como que bailaba, y como que la miraba yo, ay Señor Jesús, que esa niña no se vaya a desplomar aquí, e incluso llegó un momento en que me dijo como me siento un poquito ahogada, y el profesor nos miraba, ¿está todo bien? Y yo, sí, tranquilo, yo haciéndome la valiente, está todo bien. Y la veo bailar, hacer 2 horas de ejercicio, todos los hábitos que me va contando que ha implementado y que le ha dejado la clínica, esa recuperación de pronto del tiempo en familia, de estar más presentes para tus hijas en esta segunda oportunidad de vida, porque hay que decir que es una segunda oportunidad de vida con todo este pronóstico, además porque ningún día más o menos se nos va, y el caos familiar era brutal. Quiero que me cuentes, María, hoy cómo te sientes, y en esta segunda oportunidad, ¿qué viene para María Alejandra después de haber pasado por un momento tan difícil, después de estar en una situación laboral complicada tanto para ti como para Nico? Yo los veo como unas hormiguitas construyendo en medio de la dificultad, porque no es fácil, construyendo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo es esa María Alejandra de hoy, y qué viene para ti? Pero yo me siento como cuando uno está desnudo, ¿no? O sea, como cuando te quitan todo, cuando tienes que renunciar a todo, cuando tienes que volverte a levantar y aprender a caminar otra vez. Así me siento en este momento. O sea, yo creo que mi esposo está sin trabajo, yo también. Él está mirando cómo emprender, yo estoy mirando cómo realizar mi vida profesional de una manera diferente. Y digamos que sé y estoy segura que lo que yo viví es porque mis prioridades estaban súper desorganizadas. O sea, yo tenía mi foco en ser súper corporativa y tenía totalmente olvidada a mis hijas.
Yo nunca iba al colegio, yo nunca iba a nada, yo nunca iba a las entregas de informes, mi esposo siempre asumía ese rol. Y ahora yo estoy yendo, las llevo todas las mañanas al colegio, estoy compartiendo con ellas están felices de ver a su mamá súper presente porque nunca la vieron de esa manera. Y yo creo que ese es un mensaje que Dios me dio, como de las prioridades las tenías súper desorganizadas. Valorar a Nico, porque de alguna manera también entendí en toda esta experiencia que lo único, o sea, que el esposo de uno y el tener ese soporte emocional es fundamental, y que él ha sido el mejor hombre de la vida que yo he podido tener. Entonces también valorar a mi esposo y entender que la familia para Dios también es lo más importante, y que tengo que cuidarla y que tengo que valorar lo que tengo a mi lado, que a veces se nos vuelve paisaje. Valorar la vida. Ahora yo veo el sol, veo todo y digo, lo disfruto de una manera totalmente diferente, y pues yo creo que han sido muchas señales, vienen para mí reconstruirme. Estoy mirando lanzar un podcast próximamente, más adelante les diré que estoy escribiendo un libro. Que nos invites. Estoy escribiendo mi libro que se llama Quebrarnos para Transformarnos, contando un poco todo lo que ha sido mi vida, los diferentes quiebres que he tenido en la vida, pero sobre todo lo que he aprendido. Mi esposo está emprendiendo, entonces yo creo que estoy en un momento de reconstruirme y de creer que hay nuevas formas de levantarse y aprender, porque yo creo que si tú vives muchas cosas pero no aprendes todo lo que tienes que aprender y el propósito y lo que llegó a tu vida, vuelve a pasarte y te vuelve a pasar más duro. Entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer es de alguna manera capitalizar todo lo que te pasó, levantarte más fuerte, ser testimonio para otros, porque todo el mundo vive quiebres, y poder ayudar. Yo creo que esa es la misión. Sin duda, sin duda. A veces nos quejamos de lo que tenemos y no nos damos cuenta como todo ese abanico de posibilidades para poder reinventarnos y reorganizar nuestra vida. Sin duda, para que llegue la luz tiene que haber oscuridad en algún momento. Para algunos la oscuridad algunas veces es más negra, sí, que para otros, pero ese aprendizaje y escucharte y verte hoy cómo estás de fortalecida espiritualmente a nivel mental y emocional, lo llena uno, de verdad nos nutre el alma y el corazón. Así es, María, ¿no? Y recordar el tema de las prioridades, porque yo creo que uno en el día a día se le olvida y se enfoca, y a veces lo que uno ve tan trágico no es tan trágico, y a veces lo que uno ve tan importante pues no es tan importante, y vale más estar esos raticos con la familia de uno, esos espacios, esos momentos que se van y que no vuelven, y que al final del día es lo que nos llevamos, ¿sabes? A veces estamos muy metidos en trabajar y organizar, y lo digo porque a mí me pasa mucho. Pero creo que tu testimonio es un testimonio que nos sirve a todos también para hacer un freno y un par en el camino, y ni siquiera solo con los hijos y con el marido, sino con uno mismo. A veces uno se da tan duro y el mismo cuerpo en un momento le dice, vieja, no, o sea, no, calma, bájale 2 rayitas, como dice Marcela, bájale 2 rayitas. Entonces, pues gracias, Mariale, por tu testimonio. Vamos a terminar con nuestras tarjetas, Marce, cuéntale cómo lo hacemos. Aquí lanzas, las tarjeticas tienen unos colores. Si te sale la carita feliz, escoges tú la tarjeta, de lo contrario, pues es el color que te salga. Una caro y una no. Esta es de introspección, escógela y yo te la leo. Y dice: ¿recuerdas un momento en el que te hayas sentido completamente y profundamente amado? ¿Cómo fue? En la clínica, el más cercano. Estar ahí, ver el amor de todos, los mensajes de toda mi familia, los abrazos. Mi papá se vino de Neiva o de Bogotá. Estar todos los días al lado, Nico de 7 a 7, ¿qué más expresiones de amor que eso? O sea, yo creo que es la más reciente, muchas en mi vida, pero la más reciente que tengo y fresquita es. La luz en medio de la oscuridad. Sin duda, esa red de apoyo que tuviste. Claro, que es lo que mantiene, valioso, lo que da fuerza. Totalmente. La segunda, Mariale. Otra vez. Esta es unión, ¿cierto, Marce? Sí, ¿es esa? Sí. Listo, entonces mismo procedimiento. Tú la sacas y yo te la leo. Bueno, creo que es como para cerrar. ¿Qué experiencia negativa ha tenido un impacto positivo en ti? Yo creo que
varios quiebres he tenido en mi vida. A alguien le decía, yo no me acuerdo, ¿te acuerdas de alguien? Le decía, qué montaña rusa, ¿no? O sea, hay vidas que son un poco más tranquilas. La mía ha sido una montaña rusa, pero hoy en día la agradezco enormemente. Maravilloso. Cuando leí el testimonio decía, mi vida ha sido una montaña rusa y sí que me he divertido. Cuando leía el testimonio que nos pasa, como para nosotros estar centralizadas, qué felicidad verte así, Sí. de bien, de verdad que no sabes cuánto te queremos, cuánto te apreciamos y que nos estés acompañando hoy en nuestro primer testimonio Así de la segunda es. temporada es valiosísimo para nosotros. Tengo que decirte que recé mucho por ti también en familia, estaba muy pendiente, le preguntaba mucho a Marce y tuve un momento, pues porque Gaby, tu hija mayor, Emi estuvo un poquito con nosotros porque ellos se fueron a vivir fuera de Bogotá en pandemia, pero a Gaby sí la tuvimos, la mayor, todo el tiempo en los jardines Bumblebee. Y un día me la encontré en el club y la abracé y le dije, muñeca, yo me imagino que no han sido días fáciles para ti, te he pensado mucho y te he mandado mucha fuerza. Así que me alegra mucho verte. Está linda, Caro, gracias. Muy feliz de estar acá con Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio aquí en Es Real con Marce y Caro. Chao, chao. Gracias por oírnos. No se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó este episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast. Este es un podcast producido por Relatores.